Buenas noches. En nombre de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Carabobo en Venezuela, les damos la bienvenida al primer seminario virtual de la Escuela de Ingeniería Química, que se lleva a cabo desde el 29 de junio al 10 de julio, con un total de 11 charlas dictadas por destacados ponentes. El día de hoy estaremos realizando nuestra charla número 11 en compañía del Dr. Luis Guadalupe Zárate López, denominada Simulación y modelado de los incendios de hidrocarburos mediante CFD, Computational Fluid Dynamics. Conozcamos un poco del Dr. Luis Zárate y su trayectoria profesional. El Dr. Zárate es mexicano y estudió licenciatura en Ingeniería Industrial Química en el Instituto Tecnológico de Orizaba. Continuó sus estudios de maestría en la Universidad de las Américas, en Puebla, donde se graduó como maestro en ciencias con la especialidad en ingeniería química. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, con la mención de sobresaliente cum laude. Su experiencia profesional ha sido principalmente en la vida académica universitaria, en el dictado de cursos de fenómenos de transporte de calor y mecánica de fluidos, aunque también ha trabajado en la industria alimentaria y en la industria eléctrica. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el área de Ingeniería Química de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México. Los trabajos de investigación se ubican en la disciplina de la Ingeniería Química con la especialidad de modelado y simulación de accidentes graves y medios multifásicos. Aparte de esto, podemos agregar que al Dr. Zárate le gusta la música y estudió piano durante 8 años, y que en su tiempo libre disfruta de la lectura, nadar y dar paseos por la naturaleza. Demos entonces la cordial bienvenida al Dr. Zárate para iniciar su presentación. Dr. Luis, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco a la Universidad de Carabobo la invitación que me han hecho a través de la Escuela de Ingeniería Química. A su directora Isme López, a la profesora Evelyn y desde luego a todo ese gran equipo de trabajo que día a día han proporcionado el apoyo suficiente como para poder llevar a efecto este primer seminario virtual. Es un gran honor poder dirigirme a todos y en especial a los jóvenes estudiantes, a los colegas de Ingeniería Química y también a todas las diferentes disciplinas que nos puedan estar escuchando. Hoy hablaremos sobre un tema que evoca el fuego, un tema que en algún momento nos puede transportar a través del tiempo. El fuego es uno de los fenómenos que conocemos desde hace muchos siglos. Es un tema fascinante. Pensar en él nos puede trasladar a épocas en donde el hombre aún habitaba en cuevas. Lo encontramos en la mitología griega. Es sorprendente enterarse que Prometeo roba el fuego a Zeus para entregárselo a los hombres y desencadena la furia del dios. En la cultura náhuatl encontramos a Huehueteotl, la divinidad del fuego. En Teotihuacán se han encontrado figuras suyas. Son de las más antiguas de Mesoamérica. No se alarmen, no pretendo realizar una reseña cultural. Con esto más bien quiero evidenciar que, como sugiere la mitología náhuatl, el fuego es ese ser antiguo que lo conocemos desde hace siglos, pero no siempre lo dominamos y en ocasiones nos confiamos, nos descuidamos y es entonces cuando de manera brutal nos podemos encontrar con él, pero en una forma descontrolada. Eso es un incendio, un fuego fuera de control, Huehueteotl fuera de control. La agenda del día de hoy trata y se muestra en la diapositiva. Un panorama general de los accidentes graves. ¿Por qué debemos estudiar los incendios? Dado que sabemos que se van a presentar, aunque no nos gusta esto, pues debemos de estar preparados, debemos de tener ciertas estrategias, saber modelarlos para poder adelantarnos al suceso. Y entonces hay muchas estrategias. Hablaremos un poco de ello. Y al final trataremos de sacar algunas conclusiones. Podremos resumir las ideas que en algún momento dado sería para mí deseable que me enterara que con esto se logró en algún momento evitar algún accidente. Y también, dado que hay muchos jóvenes presentes, me gustaría
que algunos de ustedes se quedaran con la inquietud para que vean que este tipo de problemas puede ser abordado por nuestra disciplina. Cualquiera de las ingenierías tiene las bases suficientes como para empezar a abordar este tipo de problemas. Bien. En nuestra introducción, lo que yo quisiera destacar es que el fuego, como ya había yo comentado, es un fenómeno de la naturaleza que se caracteriza por desprender calor, por emitir luz, pero pues lo podemos seguir utilizando todavía en la actualidad. ¿En qué? En diferentes actividades, en hornos, en calderas, en un sinnúmero de actividades. Pero muchas veces, como ya había yo dicho, puede pasar que se nos salga de control. Y cuando se nos sale de control, entonces nosotros tenemos lo que es un incendio. Esa es la definición más sencilla de incendio. Y, bueno, podemos tener escenarios como el de la figura. Nadie quisiera estar ahí. ¿Por qué? Porque los efectos pueden ser devastadores. Los efectos pueden ser térmicos, mecánicos, químicos. Si son térmicos, puede llegar a fundir estructuras como la que muestro en la imagen. Y puede llegar a quemar a personas, llevarlas a la muerte. Además, puede ser el inicio de un efecto dominó. Si nosotros nos encontramos con sus efectos mecánicos, puede generar explosiones, ondas de sobrepresión, que estas pueden proyectarse a grandes distancias. Si los efectos son químicos, en algún momento dado lo asociamos a sustancias peligrosas y superar los límites de las instalaciones en donde se esté presentando este tipo de eventos. Y como pueden ver en la imagen, generar grandes columnas que se pueden ver a kilómetros de distancia. El tamaño del evento puede ser muy grande. En ese momento, pues están liberando materiales tóxicos. Pero no solamente eso, puede estar desarrollándose en la parte baja incendios, explosiones. Y además de esto, como muchas de estas instalaciones tienen almacenes de muchas sustancias peligrosas, pues están expuestos al efecto que ya había yo comentado, térmico o mecánico. Y en algún momento dado, iniciar lo que podría llegar a ser algo muy grave. Estas consecuencias pueden ser de muy difícil evaluación. Cuantificarlas a veces no es nada sencillo, porque muchas veces puede traspasar a través de los años, y entonces eso hace que sea muy difícil de evaluar. En la industria química, los accidentes graves los asociamos a situaciones de pérdidas de contención de sustancias peligrosas, donde pueden también presentarse incendios y explosiones. En la diapositiva se muestra la distribución de accidentes obtenida de información registrada en la base de datos MIDAS, Major Hazard Incident Data Service. Recoge la información de 5.921 accidentes. Obsérvese que los accidentes que más se presentan son los escapes, en más del 50% de los casos, seguido de los incendios, con un 44%. Luego continúan las explosiones, presentándose en un 36%, y finalmente nubes de gas. Como en un mismo suceso puede darse dos o más de ellos, la suma de los porcentajes es superior a 100. Pues bien, en la misma imagen de la diapositiva muestro y explico un poquito más esto que decía de que no se da el 100%. En un mismo evento puede darse lo que llamábamos efecto dominó. Aprovecho para explicarlo un poco. Aquí lo que realmente tenemos es que perdemos la contención de un recipiente. Emite gas. Al emitir gas y encontrar una chispa o una llama, vamos a generar lo que se conoce como un dardo de fuego, un chorro de fuego. Este chorro puede darle a otras instalaciones, las puede llegar a fundir y en algún momento que pierda su contención y romperse. En ese momento se puede generar otro dardo de fuego que sale de otro recipiente. Ese dardo de fuego a su vez puede dar a otros recipientes, llegando en algún momento a colapsarlos. Esto puede generar incluso que estas partes de este tanque, si llegan a explotar, se proyecten a grandes distancias. Como hemos visto, lo primero fue un escape, luego un incendio, continuó otro incendio y luego hubo una explosión.
en un solo evento se presentaron 3 tipos de accidente. Bueno, eso hace que el 100% no dé aquí si nosotros sumamos esta columna. Sin embargo, con esto estoy evidenciando, o estamos tratando de demostrarles el tipo de accidentes que se pueden presentar en la industria química. Sabiendo nosotros que es una realidad que se han presentado los accidentes, pues tenemos que estudiarlo. ¿Cómo? Pues hay varios enfoques. En esta diapositiva estoy presentando 2 de ellos. Nos podemos auxiliar de una reproducción experimental en laboratorios o en instalaciones especiales. Y de esta manera repetir los eventos y con la ayuda de diferentes sensores adquirir información de lo que acaba de suceder. Cuando llega a suceder un accidente, lo que queremos de estas grandes magnitudes como el de las fotografías que les acabo de mostrar, lo que queremos normalmente es desalojar. Nadie va a estar en ese momento intentando tomar un valor de temperatura de alguna llama. Nadie va a estar tomando datos de qué tamaño serían estas. En fin, eso hace que tengamos que hacer experimentos y tratar de medir algunas de las características de este tipo de accidentes. Por el otro lado, tenemos una formulación matemática. Nosotros en ingeniería química y en general en la ingeniería tenemos sólidos fundamentos con materias como la termodinámica, los fenómenos de transporte, balances, etc. Pues bien, esos son muy robustos esos conocimientos. De allí podemos sacar bastante información y entender el fenómeno. En algún momento tenemos que contrastarlos con la experimentación. Y si las diferencias son mínimas de las variables que estemos midiendo, tenemos un modelo aceptable. Si no son aceptables esas diferencias, tendríamos que regresar. Si tenemos un modelo, pues bueno, podríamos en un momento empezar a simular. ¿En qué consiste la simulación? Pues en asignar valores a esas expresiones matemáticas de los modelos y resolverlos mediante computadoras o ordenadores, dirían nuestros amigos españoles, y pues empezar a generar resultados y tener valores para poder empezar a tomar decisiones después y tratar de mitigar los efectos de un accidente. Vale la pena insistir en algunos fundamentos que tenemos nosotros por el solo hecho de estudiar ingeniería. Y esto me lleva a colocar el diagrama de fases que estoy colocando en la parte de la derecha. Miren, muchas veces me han preguntado algunos de los estudiantes, este es un diagrama de fases, pero ¿y dónde lo voy a ocupar? Bueno, yo les digo, chicos de ingeniería química o de alguna otra ingeniería que estén llevando termodinámica, hay que entenderlo, porque en el momento que menos lo pensemos, lo podemos llegar a ocupar. Aquí lo que estoy tratando de evidenciar es que a una presión, nosotros podemos decir tengo propano, butano, gas LP, y estoy mencionando un gas. Y si lo meto a un tanque como el que tengo aquí a la izquierda, lo que voy a tener es que lo voy a empezar a comprimir y voy a aumentar su presión, de tal manera que inicialmente puede ser vapor, pero estando adentro del recipiente, lo que tengo en realidad es un líquido. Y conforme va pasando el tiempo, si yo de alguna manera disminuyo su presión, porque se vaya consumiendo el gas que esté adentro de ese tanque, voy a tener que empieza a disminuir su presión y nuevamente puedo llegar a tener vapor. Bueno, esto que les estoy comentando, se los quiero decir para que vean este experimento que realizaron algunas personas. Tengo adentro gas, por afuera tengo lo que podría ser un dardo de fuego. En el interior tengo un líquido, es gas comprimido en realidad. A presión atmosférica sería un gas. Fíjense que se acaba de botar una válvula de seguridad, un chorro de fuego, un dardo de fuego, un jet fire como lo conocen también. Pues bien, este chorro de fuego que tenemos aquí, pues está haciendo que se esté liberando la presión. La energía que viene del fuego externo pasa a través de la pared por conducción y empieza a ceder energía a ese líquido que se encuentra ahí. Nosotros sabemos que hay mecanismos
de convección, de conducción. La convección en el líquido resulta un tanto, diríamos, eficiente y disipa un poco el calor que está recibiendo de la parte externa, pero empieza a, en algún momento dado, por la apertura de la válvula, a salir y liberar, dejando expuesta la parte superior de este tanque. Al dejar esta parte expuesta, lo que vamos a observar es que va a ir sufriendo las consecuencias de tener que soportar la temperatura. Y en algún momento se va a colapsar. Y resulta esto que acabamos de observar en la imagen. Una gran explosión. Esta gran explosión que estamos nosotros observando, la voy a tener tantito para que reflexionemos un poquito sobre esto. Acabamos de ver lo que se le conoce como BLEVE, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions. ¿Qué significa esto? Pues significa que acabamos de pasar de un recipiente que contenía una sustancia en forma líquida y se acaba de descomprimir. Al perder las paredes, pues sale a la presión atmosférica. Y entonces sucedía lo que les estaba yo comentando. Tenemos un líquido que se despresuriza y al despresurizarse pasa a su forma de vapor. ¿Qué pasa cuando pasa a su forma de vapor? Lo que encontramos es que en este otro diagrama, sabiendo nosotros el diagrama de presión contra volumen, es que a una determinada presión, si lo tienes en forma líquida, tiene un volumen, pero si cambia a su estado de vapor, lo que en realidad tenemos es una expansión volumétrica. Aumenta considerablemente su volumen. Eso es lo que acaba de suceder aquí. Hay un líquido que estaba en ebullición en la parte interna de ese tanque, pero al romperse las paredes y al cambiar de presión, se cambia al estado líquido y al cambiar del estado líquido se va expandiendo. Y al tener fuego por la parte externa, pues esto termina por provocar lo que acabamos de ver. Esto que acabamos de ver es muy valioso en cuanto a experimento y podemos sacar seguramente muchos datos. Sin embargo, como estamos hablando de una modelización en CFD, quiero destacar algunos contrastes con respecto a la CFD. Aquí, desde luego, esto es algo que puede suceder. Es algo que nadie nos va a decir o nos va a cuestionar, y de veras es así. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Lo que sí es cierto es que en este momento nosotros no podemos saber cuál es la composición, por ejemplo, que tenemos acá. ¿Cuál es la temperatura que tenemos en todo el dominio de lo que tenemos acá? Pues bien, además, este tipo de experimentación puede ser muy peligrosa. Por eso yo decía que deben de realizarse en instalaciones especiales. Pues bien, esto es muy valioso. Podemos sacar muchos datos, pero también es cierto que es muy peligroso. Los sensores también tienen que ser especiales. Se da en instantes y conseguir sus valores de temperatura en todo el dominio con sensores por toda esta amplitud es también muy difícil de tener. Ya no hablo de lo que les comentaba, las concentraciones de las diferentes sustancias. Ese era un ejemplo. Aquí les voy a mostrar otro. Esto se trata de un charco de fuego. Lo que yo les comentaba del video anterior también es que ese tanque estaba sometido al fuego. Ese fuego era por un dardo de fuego. Pero también si hubiera un derrame de una sustancia que se incendiara por su parte de abajo, estaría también alimentando a ese tanque. De manera que también los charcos de fuego pueden provocar explosiones. Ya les decía, hay efectos dominó. Pues bien, en estas imágenes lo que nosotros tenemos es unos experimentos de unos charcos de fuego. Perdón, me fue aquí. Nada más quiero describirlos. En la parte de abajo tenemos el combustible que vamos a quemar. Lo podemos colocar en estas piscinas que tenemos acá. Se tiene un diámetro conocido de las mismas, de tal manera que podamos sacar relación del diámetro contra la longitud que puedan presentar las llamas. En la parte de la izquierda tenemos una pequeña torre con unas barras
en las cuales podemos colocar unos termopares. ¿Para qué? Para que contrastemos los valores de temperatura tomados de la cámara termográfica con los valores de temperatura que podamos adquirir por otro tipo de sensores como podrían ser los termopares. Cada color de lo que tengamos aquí representa un valor de temperatura. Aquí colocamos el tiempo en el que fue tomada esta imagen. A las 9 de la mañana con 15 minutos 42 segundos. Aquí fue a los 44 segundos, a los 46 segundos. Es decir, la diferencia fue de 2 segundos. Llegamos aquí en las imágenes hasta 9:15, 55 segundos. Como se puede observar, el cambio que existe con respecto al tiempo es de segundos. Así tendría que ser la adquisición de datos de la información que nosotros tengamos. Al ser una cámara termográfica, obtenemos valores de temperatura. Pero aquí solamente han transcurrido unos cuantos segundos y una llama no es lo mismo en cada una de las imágenes. Son diferentes. Aquí quisiera también destacar que dependiendo de cuándo va uno tomando los valores, o en este caso las imágenes, podemos en algún momento dado perdernos algo. Les explico un poco más esto, porque lo vamos a necesitar para explicar algunas de las características cuando estemos modelando. Si tienes que tomas esta imagen a esta hora y después dices, el siguiente valor que voy a tomar lo hago en este otro periodo de tiempo, pues todo lo que pasó en la parte intermedia no lo voy a observar. Voy a poder decir, pues sucede esto y sucede esto, pero no voy a poder decir que en la parte intermedia a veces se va hacia la izquierda, aquí a veces se va un poco más para arriba, aquí se generan otras pequeñas turbulencias, en fin, que esto está fluctuando. Es decir, tenemos un fenómeno que depende del tiempo. Que tengo acá. Cada una de las imágenes termográficas, como la que tengo a la izquierda, las puedo convertir a un formato Excel. Hay varios formatos, desde luego. Aquí lo convertí al formato Excel para que lo pudiésemos ver todos. Esta región que señalé aquí con un pequeño círculo es o representa esta región de las 240 filas por 320 columnas. Toda esta región, con todos estos puntitos negros que se observan, son los valores de temperatura. Imaginen ustedes esta región, que es toda esta otra que tenemos por acá. Al tener esto, estoy señalando aquí la fila 184 con la columna R. Tengo 1089.4 de temperatura. En grados Celsius lo capturaron acá. Pues bien, en esta columna era lo que les comentaba de que se tiene una distribución de colores, con lo cual nosotros estamos pudiendo conocer los valores de temperatura de la imagen. Esto si tratáramos solamente con las imágenes termográficas, pero nosotros que somos ingenieros queremos hacer cálculos. Y entonces podemos observar estos valores de temperatura. Si me voy sobre la misma fila de 184, obsérvese que aquí tengo 1006, aquí 1024, 1052, 1089. En fin, cada celda tiene un valor diferente. Si me voy sobre esta línea, puede ser que incluso aquí obtuviera el valor más bajo, que es el color negro que tengo acá. Pero si yo leo el valor más bajo, incluso podría yo llegar a pensar, ya se acabó la llama, ya no hay más región de llama. Pero si continúo, voy a encontrar que tengo otros valores altos y que no son estos valores bajos de 375.3 grados Celsius. Pues bien, esto solamente para decirles que cada una de las celdas, que cada uno de los píxeles representa un valor de temperatura. Esta es parte de las características del fenómeno que nosotros queremos modelar. Con esto ya están puestas las bases para que empecemos a plantearnos diferentes escenarios accidentales. Existen muchas, aunque sea un mismo fenómeno, es decir, por ejemplo, un charco de fuego, se pueden dar en condiciones diferentes.
Lo mismo sucede con los otros tipos de accidentes. En este caso en particular, en la parte de arriba estamos mostrando charcos de fuego que están sin confinar. Si están una especie de tapa sobre los tanques, podríamos tener un fuego confinado. También puede haber charcos de fuego sobre el mar. Esto por las plataformas que se puedan encontrar, no necesariamente en tierra. En la parte de abajo está un jet fire, o un dardo de fuego, un chorro de fuego, que ya de alguna manera describimos cuando mostré el video donde hubo esa explosión. La bola de fuego, también ya hemos comentado algo de eso. Pues bueno, estas son parte de algunos de los escenarios que podemos tener. Tendríamos que seleccionar con cuál comenzamos. Pero no solamente existen los incendios de hidrocarburos y los incendios industriales. A mí me gustaría platicarles un poquito sobre esta otra diapositiva. La verdad es que a mí me sigue impactando mucho las imágenes que nos llegaron de Australia al inicio de este año. Había grandes incendios forestales. Era muy triste ver en las imágenes de la televisión o en las portadas de los periódicos animales quemados, miles de personas desplazadas en sus automóviles, casas quemadas, muchas personas murieron. Eso a mí se me hace muy triste. Y la verdad es que creo que nosotros los ingenieros podemos aportar bastante para tratar de luchar contra este tipo de fenómenos. Mencioné Australia, pero la verdad es que en muchas partes del mundo se presentan este tipo de incendios. Y nosotros los ingenieros químicos creo que podemos aportar bastantes cosas. Por ejemplo, el avión que se muestra en la parte de la derecha está enviando una sustancia de coloración roja, tiene retardantes. En cinética química y en reactores químicos normalmente hablamos de lo que podría ser reactores químicos en donde queremos producir sustancias, necesitamos mucho producto y buscamos las condiciones para que esto suceda. Y hasta les ponemos catalizadores, queremos que se dé la reacción. Aquí es el fenómeno inverso, pero tenemos las bases para entender eso. Sabemos, si no mucho, un poco de lo que sería retardar la reacción, detener la reacción. Y también sabemos de transferencia de calor. Y no solamente los ingenieros químicos, la termodinámica lo llevan muchos ingenieros. Lo digo porque quizás, y sería agradable saber que podemos trabajar de manera multidisciplinar, porque también es una realidad que, por ejemplo, de bosques, de agronomía, en fin, de la parte biológica, a veces no sabemos tanto como pueden saber otras disciplinas. Y también de algunas otras cosas, hay otras disciplinas que pueden saber bastante. Por eso mismo, la idea es que trabajemos de manera multidisciplinar. Y también tengo estudiantes del área de mecatrónica. Ojalá y alguno de ellos se hubiera conectado. O de diseño en ingeniería automotriz. Aunque aparentemente nada tiene que ver, pero también llevan termodinámica, también llevan transferencia de calor. Y les comento, de un solo balance de masa y de energía, nosotros podríamos decir qué cantidad de energía deberíamos de agregar, qué cantidad de masa de agua deberíamos de agregar para disipar el calor que se está generando en un incendio. Con esto también podríamos modificar algunas de las características de ese incendio. Cada fenómeno tiene su particularidad. Cada fenómeno incluso a veces tiene lo que nosotros podríamos denominar pues una terminología. Muestro brevemente y rápidamente algunos de ellas de este tipo de incendios. Aquí hay un frente, aquí hay una cola, puede haber unos dedos, puede haber islas, puede haber incendios secundarios. Cuando es un gran incendio, y esto está incluso, solamente es el contorno, pero aquí en la parte interna tiene mucho fuego, se forman columnas. Algunas piñas de algunos pinos, pero no nada más las piñas, de cualquier otra especie que tengamos ahí, la columna puede llevarla hacia arriba, cargarla prácticamente, transportarla, y muchas veces se está quemando.
Recuerden que muchas de estas especies tienen resinas que fácilmente arden y si lo arroja hasta la parte muy lejana, generan otros incendios, algunos incendios secundarios. Pues bien, al arrojar una masa de agua, lo que nosotros podemos estar haciendo es modificar los valores de temperatura de las llamas. Nosotros también conocemos el flujo de calor por radiación, conocemos las leyes que rigen para el flujo de calor por radiación, las ecuaciones de Stefan Boltzmann. Y es así como nosotros podemos decir que el flujo de calor por radiación que se puede estar emitiendo hacia la masa forestal puede ser menor si disminuimos los valores de temperatura de estas llamas. Así no lo estamos deteniendo todavía, pero lo que sí estamos haciendo es retardarlo. La cantidad de calor que están emitiendo las llamas, lo primero que hace una especie forestal es eliminar el agua, evaporarlo, secarlo, para después empezar a quemarlo. Entonces, si no sabemos o no podemos detenerlo, sí podemos retardar su desplazamiento. Este ejemplo, la verdad es que solamente es para manifestarles que nosotros sí tenemos mucho que aportar, que todos ustedes podrían trabajar y en algún momento dado ayudar a mitigar este tipo de problemas. Es, digamos, una salida, una área en donde nos podemos desarrollar muy bien todos. Pues bien, una vez que hemos establecido algunos de los escenarios que nosotros podríamos simular, ahora corresponde hablar más de esta metodología de CFD. De alguna forma ya hemos hablado de cómo podemos definir el problema, qué es lo que queremos conocer de nuestro problema, y eso es lo que nosotros llamaríamos preprocesamiento. Y bueno, ahí vamos a conocer que esto que les comentaba de que el flujo de calor, que si hay transferencia de masa, que si hay hidrodinámica, etcétera, que hay un periodo de tiempo y demás, es estar pensando en qué momento nosotros queremos estar simulando nuestro fenómeno. También si nuestro dominio es muy grande o es muy pequeño, porque esto va a afectar al mallado. Y si nosotros hacemos un mallado muy grande, vamos a tener una gran cantidad de ecuaciones. Una vez que hemos definido los modelos que vamos a utilizar, pues ya es tiempo de empezar a pensar en cómo los vamos a resolver. Los podemos resolver de muchas formas, mediante computadoras o mediante programas que nosotros previamente hayamos realizado. Es muy importante para nosotros el criterio de convergencia. Déjenme decirle que muchos de estos modelos, como van a ver las ecuaciones un poquito más adelante, se requiere de grupo de matemáticos. Muchas veces nosotros podemos aportar bastante, pero también es cierto que matemáticos puros están muy involucrados en la solución de este tipo de ecuaciones. Una vez que resolvemos esto, tenemos resultados con ciertas variables con valores, temperaturas, concentraciones, en fin. Y eso es lo que nosotros vamos a comparar con los valores experimentales. Aquí es donde cobra importancia cómo realizaron los experimentos y, por ejemplo, en el caso de las imágenes termográficas, estar comparando los valores de temperatura. Si nos dan aproximadamente igual, quizás con un margen de error, pues hemos encontrado una solución válida. Y con esto podemos empezar a extrapolar para tomar decisiones e incluso empezar a pensar en escenarios que ni siquiera hayamos visto que se hayan presentado. Para hablar un poquito más de los modelos que se van a introducir, allá en la diapositiva anterior los llegué a mencionar, pero vale la pena hablar un poquito más de estos. Y aquí es entonces donde describo un poco qué es lo que está sucediendo, para justificar por qué tenemos que hablar de un modelo o de otro. Si tenemos un charco de fuego, como el que estamos mostrando aquí, tenemos un líquido que se está evaporando, está cambiando de fase. Les decía yo, recuerden que la termodinámica para nosotros es importante. Una vez que se ha evaporado, lo que tenemos es que si encuentra
energía suficiente, se va a incendiar. Al incendiarse vamos a tener lo que decíamos aquí, un charco de fuego. Al reaccionar y ser una reacción de combustión, es exotérmica, alimenta más energía y evapora mayor cantidad de la sustancia que tengamos en la parte de abajo. El aire puede entrar por la parte de los costados. Es aquí donde nos podemos plantear diferentes escenarios. Si entra una corriente de aire por acá, si entra por acá, si entra en un volumen de control de 3 dimensiones, pues por todas las caras, por dónde sale la columna de humo, etc. El flujo de calor, pues si hay un movimiento de partículas que van desde la parte de abajo y se van transportando hasta la parte de arriba, pues hay un movimiento de convección. Hay unas ciertas velocidades, como nosotros recordaremos, que están, en realidad son vectores, que tienen componentes en X, en Y y en Z. También las composiciones pueden ser muy importantes, porque de eso va a depender la reacción. Pues bien, no insisto más para pasar a la siguiente parte. Aquí tenemos un dardo de fuego. Una de las diferencias importantes son las velocidades de salida del combustible del orificio donde tengamos. Y por otro lado, las dimensiones. Aquí tenemos centímetros y aquí podemos tener metros. Aquí están las ecuaciones, algunos de los modelos. Les comentaba yo a algunos colegas que muchas veces me he encontrado con algunas personas que me han llegado a decir, profe, yo nunca he ocupado las ecuaciones diferenciales parciales. Los fenómenos de transporte, la termodinámica, pues a veces ni se utiliza. Bueno, me han dicho cosas como esas. Yo les quiero comentar que en este tipo de problemas sí se pueden utilizar y nos va a dar bastante información. Miren, si nosotros tenemos que se está desplazando un fluido, podemos resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. Como ustedes recuerdan, esto es un balance de fuerzas. En un balance de fuerzas lo que tenemos es el momento. Al tener el momento, lo que nosotros tenemos que hacer es pues tomar en cuenta todas las fuerzas, la gravedad, las fuerzas de flotación, las variaciones con respecto al tiempo, y en algún momento, como les dije, se pueden generar turbulencias, y entonces deberíamos de introducir modelos de flujo turbulento. Cuando nosotros resolvemos la parte hidrodinámica, vamos a conocer valores de velocidad. Para que nosotros podamos dar inicio a esto, debimos de haber supuesto un valor de temperatura para conocer los valores de las propiedades de densidad y viscosidad. Si nosotros hacemos esto, pues ya podríamos conocer la velocidad, el cual lo vamos a incorporar en el balance de energía. Al tener el balance de energía, vamos a encontrar que en cada elemento que tengamos, o por ahí donde tengamos los nodos, vamos a tener valores de temperatura diferentes a los que seguramente supusimos al inicio. Eso lo que va a hacer es que nos tengamos que regresar y recalcular las densidades, las viscosidades, en fin, las propiedades de las sustancias que tengamos por allí involucradas. Esto también está afectado, como había yo comentado, por una reacción. Esta reacción libera calor y eso es parte de lo que tenemos que incorporar en nuestro balance de energía. Cuando nosotros resolvemos ambos, pues podríamos pensar que ya casi acabamos, pero la verdad es que no es cierto. Tenemos que resolver esto, porque ¿qué valor le vamos a dar a esta R? ¿No? ¿Qué valor le vamos a dar a las composiciones que tengamos en los diferentes puntos? Bueno, pues tenemos que resolver el balance de masa. Claro, podemos simplificar e ir suponiendo un montón de cosas y al final, pues no va a representar nuestro fenómeno. Habrá quien diga, pues yo nada más le meto turbulencia y veo velocidades. Sí, se puede, pero no está representando un incendio. Al representar un incendio tenemos que saber las composiciones y las velocidades de reacción. ¿Por qué? Porque nos va a afectar a cuánto calor se va a desprender. Y esto nos va a afectar a las velocidades. Y entonces esto se tiene que resolver de manera simultánea.
Aquí solamente quiero insistir con algunas de las características del modelo turbulento. Ya había yo sugerido desde las imágenes termográficas que si tomábamos la primera y la última, lo que pasaba en su parte intermedia no la íbamos a conocer. Pero lo quiero insistir porque, como ustedes pueden ver, de las características de turbulencia, nosotros sabemos que con respecto al tiempo tenemos grandes fluctuaciones de la variable que queramos medir. De tal manera que si nosotros tomáramos un periodo de tiempo, un delta de tiempo bastante grande, no veríamos lo que estaría sucediendo en su parte intermedia. Algo parecido puede pasar en las escalas de las dimensiones X, Y, Z. Si nosotros tomáramos elementos o nodos, por ejemplo, así, casi en las esquinas, quizás podría yo decir que aquí va esta velocidad con un determinado movimiento. Pero probablemente no me estaría dando cuenta que aquí, en la parte de adentro, tengo otros pequeños remolinos. Con esto quiero decir que el tamaño de malla es para nosotros muy importante. Si lo hago muy grande, no voy a ver ciertos fenómenos que se están dando en la parte interna. Si lo hago también en cuanto al tiempo, en periodos de tiempo muy largos, no voy a observar lo que se encuentra en la parte intermedia. Permítanme un último ejemplo de esto último, se los comento, porque todos conocemos de eso. En un río podemos ir y ver al río, ver que ahí se está formando un remolino y muchas veces nos dicen, no te vayas a meter a nadar ahí, porque ahí hay remolinos. Nos acercamos y no vemos nada. Bueno, esas fluctuaciones hablan de fluctuación de disipación de la energía cinética. Bueno, eso no lo observaremos si nosotros no ponemos un delta de tiempo muy pequeño. Hablando ahora de la reacción, solamente como para que nos demos cuenta que sí es importante tomarla en cuenta y que esta está afectada por los valores de temperatura que consideremos, pues nosotros podremos ver que aquí está la temperatura y están las composiciones con las cuales podamos arrancar de una reacción de combustión. Desde luego, esta reacción de combustión ustedes la pueden hacer todavía más compleja. Como habíamos dicho, nosotros en principio sabemos de cinética y entonces podríamos ver pasos intermedios, velocidades intermedias, etc. Aquí coloqué una reacción completa, pero con esto ya podemos ver que dependen qué combustible estemos pensando, pero tenemos entonces como mínimo este compuesto, este otro y este otro. 4 compuestos podríamos monitorear en nuestra simulación. Podríamos decir cuál es la composición de cada uno de ellos en todo el dominio que simulemos. Pues bien, esta reacción debe de tener una ecuación y esa ecuación la tenemos que buscar y va a estar en función de la temperatura. Y este valor de la reacción nos va a dar la generación de calor. Por eso decíamos que esta generación de calor termina afectando al dominio que estemos simulando y nos va a dar diferentes valores de temperatura. Los parámetros cinéticos, o un ejemplo de ellos, los coloqué en la parte de abajo, nada más como para ilustrar esto que estamos comentando. Si nosotros tenemos ya más o menos pensado qué es lo que vamos a simular, ahora sí podríamos empezar a decir qué malla vamos nosotros a utilizar. Y aquí solamente coloco un dominio de 2 dimensiones, una altura y una anchura. Aquí tengo 300 metros por 300 metros. Dense cuenta así por simple intuición que aquí lo que tenemos es un cubo. Prácticamente esto sería como una de las caras de un cubo. Si nosotros lo hacemos en 3 dimensiones, pero es de 300 metros, bueno, pues vamos a tener una gran cantidad de ecuaciones. Y luego ya les mostré que no solamente es una, son muchas, y son ecuaciones diferenciales parciales. También podríamos involucrar ecuaciones de estado, son altamente no lineales. Y esto puede generar la gran diferencia entre que encuentres solución o no encuentres una solución. En la tabla de la derecha coloqué algunas de las condiciones de frontera. También debemos de colocar algunas condiciones iniciales. Voy a mostrarles
una simulación que corresponde a lo que comentaba de un dominio de 300 metros por 300 metros, en donde hemos simulado desde un valor inicial 0 hasta 20 segundos. El tamaño de paso para el tiempo fue de 0.02 segundos en 0.02 segundos. La distribución de temperaturas, que es lo que estoy mostrando aquí, se ve en la parte de la coloración que se va viendo de esas geometrías que se van formando. Nótese que aproximadamente se encuentran en valores de temperatura que van entre unos 600 a unos 1600 grados Kelvin. Aquí se puede empezar ya también a observar que tiene la geometría de la masa que va subiendo unas líneas rectas. Era un poco lo que les comentaba a ustedes, de que si el tamaño de malla era muy grande, no iba a representar lo que pasaba entre un punto y otro punto. Y entonces, pues vamos teniendo este tipo de comportamientos. Si yo quiero que quede un poco más atenuado o un poco diferente, pues tendría yo que hacer un mallado mucho más fino en toda esa zona. Lo que sí les comento es que es un dominio de 300 metros por 300 metros. Y pues era solamente mostrarles qué es lo que se puede hacer. Aún así, esta simulación, pues igual me llevó una semana teniendo la computadora trabajando día y noche. Una de esas imágenes de lo que va transcurriendo, pues hice una captura y es la que les estoy presentando en la parte de la izquierda. Coloco un pequeño rectangulito que he denominado sección A y aproximadamente se coloca a los 120 metros del origen a una altura de 75 metros. La otra la coloco a 150 metros y a una altura de 300 metros. Esto para observar el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo. Como se ve, ambas columnas varían, con lo cual estoy nuevamente mostrando que sí está reproduciendo un estado no estacionario. Por otra parte, puedo mostrarles que a diferencia de lo que a veces se piensa, los valores máximos de temperatura no necesariamente se presentan sobre el eje vertical o por la parte por arriba de la parte media de donde se esté presentando el incendio. Esto es un poco de las condiciones que se le estén asignando. Y aquí lo que tengo es que esta temperatura de esta región en el segundo 10 es mucho más alta. Aquí la temperatura más alta se presenta en el segundo 5. De todas formas, si yo saco el promedio de todo esto, sí puedo quizás llegar a decir que la temperatura más importante se llega a presentar acá, porque aquí solamente se dio, pero en el segundo 10. Los demás fueron valores relativamente bajos. Puedo tomar de todo esto, bueno, ¿para qué me interesa sacar estos valores de temperatura? Porque en combinación con otros modelos, puedo estar pensando esto que les comentaba del flujo de calor por radiación. Se puede estar dando hacia las instalaciones. Y también puedo representar personas y estar observando o calculando cuánto flujo de calor está recibiendo las personas o las instalaciones. Y a partir de ello, empezar a tomar algunas decisiones. Ya que había yo mencionado un dardo de fuego y coloqué un dibujo, solamente dejo algunos datos de esto como para que no se quede en blanco. Miren, solamente destaco lo siguiente. Los diámetros son de centímetros, mientras que los otros eran de metros. Las alturas de las llamas, en el caso más grande, fue de 15 metros. En este caso dio un poquito más grande, pero no mucho más. Sobre el eje donde va saliendo, saqué un promedio de valores de temperatura. Y pues son estos que les estoy mostrando. Es decir, si dije que aquí había, por ejemplo, 7 metros de altura de ese dardo de fuego, desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, tomé y saqué un promedio que da 754. De todas formas,
en esta longitud llegué a observar picos de hasta 938 grados Kelvin. Esto es lo que representa cada una de estas columnas. Luego recuerden que eso había que contrastarlo con los valores experimentales para poder decir si sí representó o no representó al fenómeno que estoy tratando de modelar. Esto me va a servir para calcular, como les decía yo, el flujo de calor. Sabiendo el flujo de calor, lo que voy a ver es tomar decisiones para ver si unas instalaciones o unas personas pueden soportar o pueden permanecer y que no les suceda nada. Existe un modelo que le llaman el modelo del cuerpo sólido, que con la ley de Stefan Boltzmann nosotros podemos calcular ese poder emisivo, podemos tomar en cuenta varias cosas como la transmisividad o el factor de vista, y en ese sentido calcular el flujo de calor por radiación. En cuanto al tratamiento de esta información, quiero señalar que, un poco tomando la idea de lo que se tomó en las imágenes termográficas, podemos dividir la llama en diferentes partes. Hagan de cuenta que estas son las celdas del Excel que les mostraba. Cada una de estas va a tener diferentes valores de temperatura y va a emitir energía de radiación hacia las diferentes zonas. Aquí es entonces donde cada zona va a recibir una cantidad de energía. Y este punto o esta región 1 va a recibir en realidad energía de todas, no nada más de una. Lo mismo, esta zona va a emitir energía hacia muchos lados, no nada más hacia la 1, también al 2, al 3, al 4 y a lo que le pongan alrededor. Pues bien, tenemos valores de vulnerabilidad. Si nosotros podemos ver que el flujo de calor de radiación que recibe el cuerpo J sobrepasa este valor, pues vamos a tener problemas. Las personas no pueden soportar más allá de estos valores. Se podrían empezar a quemar. Ya hemos visto muchos accidentes con esas características. También se puede llegar a colapsar las estructuras mecánicas. Pueden perder su integridad. En fin, hay una serie de datos de vulnerabilidad que nosotros podríamos estar consultando e incluso están normados. Y con eso, pues tomar distancias de seguridad, a qué distancia deberían de estar las instalaciones, a qué distancia se podrían colocar las personas que se vayan desplazando y que cerca haya algún accidente, en donde se podría colocar los bomberos que llegan para atender el problema. Hay muchas normativas que pueden fundamentarse en este tipo de estudios. Algunas de las conclusiones que podríamos sacar es que sin tomar en cuenta las plantas nucleares, los accidentes que normalmente son más aparatosos suelen ocurrir en plantas químicas o petroquímicas. Esto que no les alarme, jóvenes. La mayoría de veces funcionan las plantas químicas muy bien, porque trabajan durante décadas, durante años, y nunca sucede ningún accidente muchas veces. Aquí el problema es que cuando llega a suceder, puede ser totalmente catastrófico. Por eso es que los debemos de estudiar y los debemos de evitar. Pero ahí es donde está la oportunidad para nosotros. Un accidente mayor se relaciona mucho con eso, con nubes tóxicas, con incendios o explosiones. Y nosotros debemos de estudiarlo. Por eso es que comento en el siguiente punto que el análisis de riesgo es algo a lo que no debemos de renunciar los ingenieros químicos, porque somos los responsables del diseño y operación de los procesos industriales, así como de la manipulación y almacenamiento de las diferentes sustancias que pueden ser muy peligrosas. Los fundamentos que nos da nuestra ingeniería química y también las otras ingenierías tienen muchos fundamentos de termodinámica y de transferencia de calor, pues nos pueden dar herramientas para atender este tipo de problemas. La ventaja de modelar es que podemos predecir comportamientos de una forma económica y segura. Cuando digo económica, recuerden de la explosión aquella que se daba, pues si dicen, ahora lo quiero hacer más grande, pues van a necesitar un tanque más grande. Ah, no, ahora quiero ver uno más chico, pues van a necesitar otro tanquecito. Y cada carga de uno de estos, pues les va a representar dinero.
Además de eso, hay un gran riesgo de las personas que están en los alrededores. Desde luego, todo esto se hace pues con todas las precauciones del mundo, pero así son los accidentes. Muchas veces se nos salen de control. El resultado del CFD nos puede dar muchos detalles de las variables que están involucradas. También en diferentes escenarios, en diferentes condiciones, podemos simular qué pasaría si, ¿no? Y no pasa nada, no nos va a costar más que el tiempo de cómputo, pero en algún momento dado eso representaría mucho dinero en un laboratorio. Los resultados nos pueden dar distancias de seguridad y algunas otras cosas prácticas que utilicen diferentes administraciones o personas que se encarguen de la protección civil. También existen muchas limitaciones computacionales. Todavía, si nosotros le colocamos la situación más compleja, en realidad, con todas las ecuaciones, a veces no encontramos convergencia. Por eso necesitamos métodos más robustos de los métodos numéricos. Y bueno, a veces tenemos que sacrificar algo de exactitud. Algunas de las variables prácticamente no las podemos validar. Aquí coloco algo de la bibliografía. En realidad hay mucha, fíjense. Y hay mucha, pero yo quise poner por lo menos esta porque me tomé prestadas algunas de las imágenes que llegué a colocar y bueno, darle su reconocimiento, ¿no? Pues bien, quiero agradecer su atención y aquí dejo mis datos por si alguno de los que nos están escuchando quiere ampliar pues, la plática. Estoy para servirles. Desde luego, algunas cosas no las conozco, pero podría buscarla y darle mi mejor opinión. Estoy para servirles y nuevamente quiero agradecer por esta oportunidad, por esta distinción de hacerme partícipe de este maravilloso evento. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Zárate, excelente ponencia. En el chat tenemos muchísimas felicitaciones por esta ponencia del día de hoy. Y bueno, tenemos algunas preguntas que lo invito a responderlas. El primer comentario que tengo es de Eliana Peña, donde indica: felicidades, doctor Zárate. Excelente presentación de láminas. Información de alto nivel en cuanto a este tema. Y su pregunta es, en cuanto al modelado, ¿se apoyan en algún estudio estadístico de confiabilidad de sistemas? Sí, de alguna forma sí, porque lo que se obtiene de los resultados, por ejemplo, de termografía y así, pues son promedios, incluso podemos sacar desviaciones estándar, en fin, los parámetros que se hacen en estadística. Y en ese sentido, incluso hay varios enfoques en donde podríamos utilizar otro tipo de datos. En estas simulaciones que presenté, pues en lo que nos basamos son en los modelos de los fenómenos de transporte, las ecuaciones de balances de masa, de momento y de calor. Y lo que tomamos de los valores experimentales son valores promediados y los contrastamos. Pero la estadística en algún momento allí está presente. Existen, claro, varios modelos solamente estadísticos. Esos no los estoy presentando, pero sí se tienen y existe bibliografía al respecto. Gracias por su respuesta. Tenemos otras felicitaciones de parte de Luis Esperanza, extraordinaria ponencia, muy buen expositor, doctor Zárate. De parte de María Daniela Torres, muy agradecida por este brillante compartir de conocimientos, doctor Zárate. Y una pregunta de Luis Esperanza. Doctor, tomando en cuenta este patrón de simulación de juego, ¿cómo podría usar esta información a nivel de diseño y a nivel ocupacional en una obra química? Como mostraba yo en las diapositivas, en las últimas sobre todo, hay valores de vulnerabilidad. Es decir, se puede decir
con un flujo de calor determinado, cuánto puede tardar sin que se colapse o sin que le pase nada a una persona y estar a cierta distancia. Bueno, existe la posibilidad de que uno piense escenarios, posibles escenarios de qué pasa si perdiéramos contención en un tanque y se incendiara. Bueno, ese tanque, las llamas de qué tamaño serían. En ese sentido, nosotros podríamos estar pensando que los tanques los colocáramos en un determinado lugar, mientras que, por ejemplo, estuviera conectando como nosotros decíamos, pero un reactor que tenga algunas sustancias de riesgo máximo, pues no lo coloquemos cerca, como haciendo este tipo de evaluaciones. Es decir, vimos que con los factores de vista, con los cálculos de radiación, esos factores de vista representan distancias o están involucrados dentro de este factor. Cuando colocaba yo las instalaciones y las personas, pues prácticamente es tomar en cuenta la configuración geométrica. ¿A qué distancia de un evento se puede colocar y cuál es el flujo de calor por radiación? Entonces, si lo voy acercando, voy a ir viendo cómo el flujo de calor por radiación va a ir aumentando. En el momento que supere los valores que puede soportar, pues ya no debería yo de colocarlos. Y en un escenario hipotético, repito. Y a veces también, si yo tengo una tubería y pienso que en alguna brida, por ejemplo, pueda suceder algún accidente, y ahí, ligándolo un poquito con la pregunta anterior en cuanto a las estadísticas, existen muchas bases de datos en donde se observa en dónde puede haber o dónde se ha presentado la mayor cantidad de eventos. Entonces, se puede observar, por ejemplo, si son en bombas, si son en tuberías, para determinados procesos. Y entonces observar en cuáles de ellos se presenta con mayor frecuencia. Suponiendo que hay muchas bridas, podríamos empezar a pensar en diferentes escenarios hipotéticos. Si sucede aquí, en base a la estadística de qué es lo que ha sucedido en diferentes accidentes, bueno, no voy a colocar un tanque para donde podría dirigirse el chorro de fuego. Lo voy a colocar en la parte de atrás. O sea, no necesariamente debo de colocar las cosas muy lejos, porque esto, como bien hace la observación nuestro colega, puede representar en la distribución de equipos, pues que sí, que vas a hacer una distribución a lo mejor aparentemente muy segura, pero muy cara, porque vas a colocar grandes distancias entre equipo y equipo y vas a necesitar grandes longitudes de tubería, etcétera, ¿no? Y bueno, más bien es lo que se está haciendo ahora, que muchas plantas se hicieron en base a un solo valor de temperatura. Y entonces las distancias entre equipos se colocaron tomando en cuenta un solo valor de temperatura y un valor de temperatura máximo. Pero eso en realidad está sobreprotegiendo y el tamaño de las instalaciones pueden ser muy grandes. Otro tipo de decisiones y de lo que podemos nosotros utilizar aquí es para la población que vive cercana a las instalaciones donde están las plantas químicas. Entonces, de nuevo, en un escenario hipotético, conociendo las instalaciones. Claro, esto se debe hacer en convenio de colaboración que debiera de existir entre órganos gubernamentales y con, con todo un equipo, ¿no? No es solamente de un solo sector, pues. Pero entonces, ¿por qué? Porque yo puedo decir, no se coloque la población a menos de 100 metros de la instalación, pero si yo no tengo el gobierno, no puedo establecer las normas, etcétera, pues probablemente no hagan caso, ¿no? Como ingenieros químicos, nosotros podemos proponer ideas, pero bueno, falta que nos tomen en cuenta, sería un trabajo de mucha colaboración. Excelente respuesta, muchas gracias, doctor Zárate. Tenemos otras muchas felicitaciones de parte de Evelyn Yamal, de Carlos Eduardo Valera, todos indican excelente ponencia, felicitaciones y agradecido por su tiempo. De Liana Peña, felicitándolo por la ponencia, igualmente Carlos Zapata. Y tenemos otra pregunta por acá.
cómo manejar, de parte de Miguel Antonio Orozco, cómo manejar las tormentas de fuego en la naturaleza. Es un gran reto, fíjense. Les comento, nada más como para que, un poco como de respaldo de que he trabajado en el tema. Parte de mis trabajos durante el doctorado se empezaron a efectuar porque llegó la Diputación de Barcelona, España, y quería que se estudiaran los incendios forestales, dado que en el Mediterráneo se dan muchos incendios forestales. Por eso es que soy sensible a lo que vi en Australia. Pues bien, de verdad, como bien dice, hay verdaderas tormentas de fuego. Se habla incluso de que se llegan a generar corrientes de más de 100 kilómetros por hora. ¿Cómo podemos hacer? Son varias estrategias. Algunas de ellas se habla de gestionar el campo, gestionar el bosque, no dejar que crezca tanto la masa forestal. Muchas veces no queremos cortar árboles, no queremos eliminar cierta masa forestal, pero la masa forestal en condiciones de sequía y en condiciones de una chispa se puede generar grandes cantidades de incendios forestales. Entonces, lo primero es tratar de gestionarlo y ver que los dueños de los territorios pues se hagan responsables de esto. Eso es por un lado. Por otro lado, y desafortunadamente, la mayoría de las veces los incendios forestales son provocados. Muchas personas son descuidadas, pero otras también quieren cambiar el uso del suelo y entonces generan los accidentes, generan los incendios forestales. Allí habría que poner pues vigilancia, ¿no? Yo diría de parte de las autoridades que corresponda. Además de eso, lo que podemos hacer es estudiar bien nuestro territorio. Hay índices de fuego, o más bien índices de incendio. Creo que, bueno, al menos supongo que compartimos desde aquí hasta toda Latinoamérica un montón de volcanes. Hay luego unos semáforos para el volcán. En ese sentido, también así hay índices de incendios. No ha llovido, la humedad relativa es de tanto, hay masas forestales, etcétera. Y en ese sentido, conocer muy bien nuestro territorio, de manera que podamos nosotros decir, en esta región existe masa forestal y estarla monitoreando. En ese sentido, tomar como estrategia que si en esa región está habiendo sequía, hay mucha masa forestal, puede haber un incendio forestal. Y entonces tener cercano a ese punto las instalaciones de bomberos, las personas que estén atentas, que haya vigilancia para que no haya descuidos, campañas para que no haya fogatas, etcétera. Creo que son algunas de las características que podríamos, algo que podríamos ejercer, ¿no? O tratar de realizar. Muchas gracias. Sería algo así como un predictivo para evitar que ocurra una gran propagación del fuego. Sí, la otra ya sería, perdón, correctivo, ¿no? Que también hay bastante sobre eso, ¿no? Ya. Desde la plataforma de Zoom tenemos una pregunta de Víctor Gamboa, que indica, buenas tardes, doctor Zárate, excelente ponencia. Por favor, ¿puede explicar brevemente qué es el fenómeno de boil over en tanques de combustible? Pues es algo relacionado o parecido a lo que mostrábamos del fenómeno del bleve. También son explosiones. En algún momento dado, las condiciones son de tal magnitud que termina rompiendo algunas de las paredes de los recipientes que tenemos ahí. Allí no necesariamente tiene que haber esta bola de fuego. Puede incluso ser como una especie de globo, ¿no? Reventar. Y al reventar, pues, tener el efecto de una sobrepresión, afectando a grandes dimensiones. Desde luego, si en algún momento encuentra una chispa, lo que tendríamos nosotros allí también sería una explosión. Pero, a diferencia del bleve,
no se va expandiendo por el cambio de volumen. Sin embargo, para efectos destructivos, pues también sigue siendo un problema muy serio. Es prácticamente una explosión. Gracias por sus respuestas. Y bueno, de la plataforma de Zoom tenemos otra pregunta de, ya le indico, de Emilio Zambrano. Muy buena presentación. Muchas veces en el diseño de productos y escalamiento se olvidan del análisis de riesgos. ¿Considera necesario hacer siempre un análisis de carga de incendio, fuego en cada desarrollo y o escalamiento, por muy simple que se vea? Hay unas normativas y sería bueno que se viera qué instalación se va a realizar. Por dar algún ejemplo que me viene a la mente, hay una normativa europea, por ejemplo, en donde se empieza a hablar de qué sustancias se encuentran presentes. Si nosotros tenemos que a lo mejor solamente es una sustancia y está en una muy pequeña cantidad, no es necesario. Pero si empezamos a acumular muchas pequeñas cantidades de sustancias que son peligrosas, entonces sí tenemos que realizarlo. Hay todo un estudio de gestión para este tipo de cosas en donde tendría que verse particularmente cuáles son las condiciones o las características que vamos a tener allí involucradas. Es decir, si supera ciertas características, necesitamos realizar ese estudio. Si no supera esos límites que son suficientes como para generar un gran accidente, no va a ser necesario realizarlo. Normalmente todo eso está normado. Tendríamos que ver para cada caso en particular que se tiene y tener, es una especie como de diagnóstico y ver para cada caso en particular que no supere esos límites que ya pueden hacer esa instalación peligrosa. Bueno, muchas gracias. Quedan aún unas preguntas pendientes por responder, pero vamos a ir finalizando con esta pregunta desde la plataforma de Zoom, de Sebastián Páez. Él pregunta, basado en el estudio de la variación de la temperatura contra el tiempo, ¿es posible realizar este tipo de simulación en otras áreas como el mantenimiento predictivo? Sí, así es, sí se puede. He visto simulaciones, la verdad yo ahí sí no las he reproducido, pero yo no he desarrollado algo. Es en esto de, perdón, se me va el nombre, cuando se corroen, de corrosión, problemas de corrosión que puede, por la oxidación o diferentes partes, que pueden llegar a romper tuberías o algún equipo. Y entonces se puede ver cómo se va desgastando una pared y en ese sentido pues yo lo veo como un estudio predictivo, ¿no? O más bien predecir hasta cuándo va a poder trabajar un equipo, porque se va a ir adelgazando una pared y en algún momento decir, bueno, antes de que esta pared sea tan débil que vaya a romperse, vamos a realizar el mantenimiento que corresponda. Sí se pueden realizar ese tipo de estudios y bueno, sería pues una de las aplicaciones que tiene esta metodología en CFD. Hay varios modelos, claro que allí pues no voy a meter los mismos modelos que metería para un incendio, ¿no? Pero se puede hacer, pues. Y recuerden que allí tenemos incluso las parciales con respecto al tiempo. Hay que encontrar, claro, la ecuación o el modelo que represente correctamente. Era un poco lo que les comentaba. Yo puedo meter y inventarme una ecuación, pero si yo la contrasto con la realidad, con la experimentación, y no hay coincidencia, pues todavía no encuentro un buen modelo, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Zárate. Excelente su ponencia. Se ve bastante la aplicación de muchas de las materias que vemos en ingeniería química, como los fenómenos de transporte de calor, termodinámica, mecánica de fluidos, simulación, inclusive diseño y de reactores,
para la aplicación de su trabajo que nos presenta el día de hoy. Muy agradecidos. Lo invito a despedirse de la audiencia y a compartir sus contactos en caso de que algún otro asistente desee ampliar las respuestas dadas por usted en el día de hoy o requiera mayor información al respecto de la charla. Sí, les quiero agradecer a todos su atención. Y por otro lado, en la misma diapositiva, esta que he colocado al final, está mi correo electrónico. Cuando quieran pueden comunicarse conmigo y trataré de dar respuesta a todas las preguntas que me hagan o ampliarlas. Existe mucha información al respecto y en algún momento dado de cualquiera de las preguntas que se realizaron podría enviarles cierta información. La verdad es que existe mucha bibliografía al respecto. Y por otro lado, no quiero dejar de decir que a los jóvenes estudiantes vean en esto una posibilidad de un área de desarrollo. Podemos hacer muy buen papel y con esto aportar a la sociedad, porque se trata de prevenir los accidentes, se trata de evitarlos. Y creo que podemos hacerlo y desde la ingeniería dar nuestra aportación. Muchas gracias a todos por su atención y en especial a la Universidad de Carabobo y a la doctora Smith, a Evelyn y a todo ese gran equipo que ha estado todos estos días apoyando. Muchas gracias a todos. Agradecido con su presencia y con su ponencia.